Bienvenidos, esta es la presentación del grupo número 2 sobre los principales conceptos de la unidad 1 de la materia Psicología de la Educación del profesorado de inglés de Nuestra Señora de la Paz. Este grupo se compone por Ingrid, Camila, Florencia, Verónica, Morena y Nicolás. Esta presentación se basará en resaltar esta primera parte de la cursada desde el nacimiento de la escuela como institución y los cambios sociales que provocó. Luego pasaremos a la definición de dispositivo escolar y los tipos de aprendizaje hasta la definición de psicología de la educación y sus problemáticas. Les presentamos la bibliografía que utilizamos en el orden que irán apareciendo los contenidos. La Escuela, de la modernidad a la globalización, de Guillermina Tiramonti. En búsqueda de una unidad de análisis del aprendizaje escolar, de Terigui y Vaquero. Psicología y educación, aproximación a los objetivos y contenido de psicología de la educación, de César Coll. En el comienzo de la unidad pudimos abordar y armar un debate muy rico en contenido sobre los cambios de la escuela como institución y para con la sociedad mediante el transcurso de los años. Pudimos definir que la escuela se origina como una institución en la modernidad, proceso junto al cual no casualmente se da el surgimiento de la infancia como categoría social. Nace para formar a la mano de obra necesaria en ese momento. Su disciplina abarcaba momentos de trabajo y descanso muy definidos, acceso al conocimiento por niveles y organización conductista del horario escolar. Podríamos definirla entonces conservadora en un doble sentido. Aseguraría el orden social, capitalista por el sometimiento político, y a su vez garantizaría la conservación del individuo, que sería insertado en el sistema social y progresará gradualmente para no ser marginado, atravesando los distintos estadios de su formación. También pudimos analizar cómo los cambios en la sociedad afectaron a la forma de enseñanza, de tal manera que al compararlas con la actualidad, muchas ideas quedan en completa lejanía para nosotros. Para esto compartimos recuerdos de nuestros cercanos más ancianos. Durante la charla nos encontramos con esta disciplina, al menos hoy impensada, de ver cómo alumnos podían darle castigos físicos cuando no cumplían sus objetivos y cómo la escuela tomaba un rol de autoridad incuestionable por los padres de esa época. A su vez, como hemos mencionado anteriormente, pudimos encontrar similitudes con la actualidad, como la organización de horario de aprendizaje-ocio de una forma cercana al conductismo. En la clase anterior abordamos el tema del dispositivo escolar, trabajamos en wikis y compartimos experiencias y pensamientos que nos enriquecieron mutuamente. Por ello, dado el intercambio de ideas que compartimos en dicha clase, es que decidimos en esta oportunidad tomar como referente el texto de Ricardo Vaquero y Flavia Terigui, en búsqueda de una unidad de análisis del aprendizaje escolar. El aprendizaje escolar es nada más ni nada menos que el objeto de estudio de la psicología educacional y genera consecuencias en el desarrollo cognitivo. El texto propone elementos que deben tenerse en cuenta para los aprendizajes que se dan en la escuela y los autores comienzan resaltando tres aspectos principales. El primero es desnaturalizar nuestra mirada sobre el dispositivo escolar y sobre la infancia. El segundo son los procesos de escolarización que generan un tipo particular de aprendizaje, el aprendizaje escolar. Y el tercero es la unidad de análisis adecuada a fin de explicar y regular los procesos de apropiación de conocimientos en el marco de las prácticas escolares. Antes que nada, tenemos que tener en cuenta que el proyecto escolar no es un proyecto de los niños, sino un proyecto atribuido a los niños, pero impuesto sobre ellos por la cultura adulta. Los autores hablan de la descontextualización, de cómo un niño que no es escolarizado y por consiguiente no es sometido al proceso de escolarización aún puede apropiarse de determinados aprendizajes, y toman como ejemplo a los niños que viven en la calle, que, sin haber sido expuestos a un proceso educativo, si bien son capaces de hacer sumas, restas y calcular vueltos, no alcanzan determinadas operaciones cognitivas y abstractas que únicamente se logran luego de haber transitado procesos educativos formales. Por ello, la necesidad de atrapar las características que poseen las prácticas escolares, en cuanto inciden no solo en los procesos de construcción de conocimientos, sino en la producción de cursos específicos del desarrollo cognitivo. En este marco, lo que caracterizaría a una institución escolar sería la forma particular de organizar actividades a fin de cumplir la función educativa o alcanzar los fines pedagógicos.
Los autores hablan de la economía del dispositivo escolar, que propone una determinada organización del espacio, del tiempo, de recursos y roles. La razón de ser de la escolarización es el logro de rendimientos relativamente homogéneos sobre una población relativamente heterogénea. El terreno sobre el que opera la acción docente es la clase, y este terreno será el que principalmente define el rango y las características de las acciones y las tareas. Esto es señalado como un determinante duro que impacta de manera diferencial sobre poblaciones diferentes. La organización de espacio y tiempo de las actividades son también un componente crucial que supone un quiebre con la organización del espacio y el tiempo de la vida cotidiana. De hecho, se presenta la exposición a contextos espaciotemporales a los que no se accedería de no mediar el paso por la escolaridad. La escuela accede al ámbito temporal espacial, con el que el niño tiene la oportunidad de entrar en contacto en su vida cotidiana. Los autores van cerrando el texto con una idea central. Hay algo que sigue siendo específico del contexto escolar, y es la particular actividad sistemática que incita a los alumnos a desplegar sus procesos intelectuales. Una de las modalidades centrales de funcionamiento del aprendizaje escolar radica en que exige el dominio de sistemas de representación que permiten a su vez la creación y manipulación de contextos espaciotemporales remotos. En la última clase nos acercamos a la definición de psicología de la educación y sus problemáticas. Basadas en un texto del psicólogo español César Coll, estas son las conclusiones a las que arribamos. Si bien la psicología y el psicoanálisis vienen centrándose en el desarrollo y el aprendizaje desde hace muchísimos años, la psicología de la educación es una disciplina con unos programas de investigación, unos objetivos y unos contenidos propios. Es la encargada de aplicar ciertos conocimientos psicológicos para detectar los posibles cambios que pueden influir en el aprendizaje y actuar sobre ellos. Una de las principales características de la psicología de la educación es que se la considera una disciplina puente. Esto quiere decir que la misma se nutre tanto de la disciplina psicológica como de la educativa, pero que se aplica a los problemas educativos específicamente. Es una disciplina psicológica y educativa de naturaleza aplicada, ya que toma como objeto de estudio los procesos de cambio comportamental provocados o inducidos en las personas como resultado de su participación en actividades educativas. En primer lugar, se necesita de un marco teórico basado en las investigaciones y teorías explicativas. En segundo lugar, se necesita el contexto donde aplicar estas teorías, que sería el aula. Y en tercer lugar, se necesitan pautas de adecuación que permitan estas teorías, finalmente, ajustarse o reformarse con el fin de poder ser aplicadas como solución al problema planteado. De esta forma, la psicología educativa estudia cómo aprenden los alumnos y de qué manera se desarrollan, adaptándose al constante cambio social, cultural y a las diferentes problemáticas de las instituciones educativas. Es por esta razón que es importante destacar el camino que hicimos sobre todos los puntos que marcamos en esta presentación. Aprender de la historia del Estado y de los comienzos de la escuela nos hace entender el marco donde vamos a ejercer nuestra profesión de futuros docentes. Muchas gracias a todos por presenciar nuestro trabajo.